recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas Él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la cruz, oh Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaré. Saludamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día lunes 23 de octubre, dándoles la bienvenida nuevamente a otro estudio más de la lección de la escuela sabática que les traemos cada día. Agradecemos su sintonía en diferentes lugares donde por la gracia de Dios podemos llegar con este mensaje. Saludos a los hermanos colombianos que siempre están siguiendo estas transmisiones, como también a los argentinos y por supuesto los hermanos de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, al menos creo que son, bueno, mis hermanos peruanos, no se me podrían quedar, son los que más sé que miran estas transmisiones porque tenemos contactos, nos escribimos, pero también sé que en Uruguay y Paraguay hay hermanitos que han tenido algún contacto con nosotros en el pasado. Bueno, hermanos, donde quiera se encuentren, también en Europa, para no comprometerme con países, ya no menciono países, pero allá en Europa sabemos que hay una buena cantidad de hermanos que nos siguen también, y por supuesto en Centroamérica y acá en Norteamérica. Muchas gracias a todos. Pero no puedo dejar de mencionar los hermanos de las islas. Allá, esas islas que están, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y otras más, donde también siguen estas transmisiones. Gracias a todos, Dios les bendiga, y quiero dar las gracias también porque algunos han decidido apoyar este ministerio aportando aquí sus diezmos, ofrendas y donaciones especiales que hacen posible que nosotros estemos predicando todos los días de la semana, las 24 horas en 4 canales de televisión y radio que tenemos rentados. Y por supuesto, al mismo tiempo, dando atención a los enfermos en nuestro centro de estilo de vida y construyendo la segunda fase de este proyecto médico misionero que involucra el establecer una escuela tipo Madison para formar misioneros. Hermanos, gracias a los que han decidido aportar esos recursos aquí. En la pantalla le pongo nuevamente las maneras para que si este día alguien desea hacerlo, no lo dude y nos llame al 214-881-4029 o escoja una de las formas que está ahí, o al WhatsApp más 1-214-881-4029. Comuníquese para darle más detalles o para darlo incluso en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Recuerde que usted, si no es de usar las tecnologías que aparecen aquí, puede enviar por correo, cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Incluso ya si usted es de los que prefiere la tecnología, puede usar la aplicación Cele y el número que le di de teléfono 214-881-4029, colocarlo ahí en sus contactos como Iglesia Advenimiento y mandar a través de ese número. Gracias, que Dios bendiga este día a los que se animen a unirse a nosotros para proclamar las verdades para este tiempo que el mundo necesita conocer. Ya están mis hermanos conmigo nuevamente, Carmelo Ramírez y Tony García. Les dejo para que ellos también les saluden. Hermano Carmelo, bienvenido. Hermano Tony. Gracias. Le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por permitirme nuevamente estar aquí ante ustedes, hermanos que nos ven por las diferentes plataformas. Y también, pues, saludos también, ¿verdad? Porque ahora, cuando estuvo el campamento, pues pude ver varios hermanos de diferentes partes que, aunque yo no los conocía, ellos me conocían, ¿verdad? Y fue hermoso el convivio que tuvimos aquí.
pero también, hermanos, pues también agradecerles por precisamente, como decía aquí el varón, por ese apoyo que no solamente económicamente están dando, sino también a través de los comentarios que nos hacen, de darle también el dedito arriba, ¿verdad? Y pues realmente todos estamos creciendo con estas lecciones. Así es que, hermanos, también oremos los unos por los otros, ya que hay, ¿verdad? En este mundo hay mucha enfermedad, hay mucha necesidad de varias maneras y realmente sabemos, hermanos, que la oración eficaz puede mucho. Así es que oremos los unos por los otros y mantengámonos unidos. Y gracias también, como les dije antes, por los comentarios que ponen allí, ¿verdad? Que podemos ver que vamos creciendo juntos, hermanos, en la palabra del Señor y también pues animándonos unos a otros. El Señor los bendiga. Amén. Sí, hermanos, también es un placer estar aquí con ustedes en esta hora, en esta escuela sabática. Y al igual como dice el hermano Carmelo, nos gozamos ahora en este campamento, conociendo a hermanos que nos miran desde lejos y en esta ocasión pudieron estar aquí y pues nos dio gusto conocerlos y como ellos también dijeron que querían conocernos y gracias a Dios que pudimos lograrlo. Sobre todo a estos hermanitos que se bautizaron desde por allá, desde España, pastor. Sí. Desde por allá vinieron. También dice que ellos nos miran en la escuela sabática todos los días y fue algo muy bonito. Pero todo esto se está logrando, hermanos, gracias a el apoyo de ustedes. Porque es como sale esto al aire y se puede alcanzar almas que de otra manera no podríamos ir individualmente a tantas partes, pero a través de estas plataformas podemos entrar en otros países y en muchos hogares. Y gracias a cada uno de ustedes que apoya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio de hoy, hermano Carmelo, por favor. Bendito Padre y cariñoso Señor que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias, Padre Santo, por su Hijo Jesucristo, que se hace posible esta comunión con usted a través de su Santo Espíritu. Gracias, Padre Santo, también por estas lecciones, Señor, que nos permiten ver, Señor, la importancia que tienen estos ritos, Señor, como lo que es del bautismo que estamos pasando aquí, estudiando, Padre, y ayúdenos, Señor, porque estos pasos son muy importantes, ya que el Señor Jesús, su amado Hijo, nos dio como ejemplo sin haber necesidad de haberlo hecho Él, porque Él fue un ser perfecto que vivió en esta tierra y que esa perfección, Señor, también usted nos lo dice en su palabra, que podemos ser santos y perfectos como usted. Ayúdenos, Padre, que solamente con su ayuda es como se pueden lograr las cosas. También bendiga aquí los aparatos, Señor, que están haciendo posible esta transmisión. Bendiga a Abraham también, sígale dando salud y ayúdenos, Señor, a orar los unos por los otros. Quédese en nuestro corazón y gracias por todo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer nosotros mirábamos la importancia que tiene el bautismo, cuando el apóstol Pablo dice que ese día somos sepultados, y eso significa de que hemos muerto. Pero ¿cómo uno conoce que ha muerto? ¿Cómo uno conoce de que es un cadáver, que ha muerto espiritualmente y que por lo tanto necesita ser sepultado? ¿Cómo uno lo conoce? ¿Cómo uno lo sabe? Por eso el autor le puso a la lección de hoy, conocimiento. ¿Y cómo, hermano Tony, se inicia el proceso de la crucifixión del yo? Ya que, pues por ahí, ¿verdad? Empieza el asunto de que para ser sepultados es porque hemos muerto. ¿Cómo se inicia el proceso de la crucifixión del yo? Sí, antes de leer las citas bíblicas, pues es conociendo que necesitamos un Salvador y que somos pecadores, que estamos rumbo a la perdición. Y de allí, después de entender esto, de conocer esto, entonces venimos muriendo cada día. Pero vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios, que es en Romanos 7, del 4 al 12.
Salmos 19, 7 y Santiago 22, 1, 22 al 25. Y dice Romanos 7 del 4 al 12. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, para que aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En otras palabras, estábamos muertos a la ley cuando obedecemos la ley, si estamos hablando de los 10 mandamientos. La ley no nos señala, no nos apunta. Ahora, si es de la ley del pecado, estamos muertos a la ley del pecado porque ya no estamos pecando. Y eso lo hacemos en Cristo Jesús, porque Él es el que nos fortalece. Y estamos libres de la ley, porque hemos muerto para aquella en que estábamos sujetos, o sea, la ley del pecado, estábamos sujetos a esa ley. Y el versículo 7 en adelante dice ahora, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Está hablando de los 10 mandamientos, porque el 10º mandamiento es el de la codicia. Esto nos demuestra que la ley de Dios hasta el día de hoy está vigente, no ha sido clavada en la cruz, porque aquí lo dice el apóstol Pablo, yo no conocería qué es pecado codiciar. Si la ley no dijera, no codiciarás. El versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, tiene que haber una ley para que se pueda haber pecado. Si no hay ley, no hay violación de la ley. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, una vez que conocí de que había ese mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado se hizo presente y yo tuve que morir a ese pecado. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento que era para vida me resultó para muerte. El mandamiento que nos da libertad y nos da vida, si no lo violamos, también es para muerte, porque si lo desobedecemos, estamos en condenación. Luego dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. O sea, tuve que morir. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Parece que es como que se enreda un poquito si no pones atención, pero todo lo que aquí nos está mencionando es que la ley de Dios, si la obedeces, no estás sujeto a la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque no te señala. Es como manejas en la carretera y no cometes ninguna falta, la ley no te busca, no te señala como violador de la ley de Dios. Estás libre, no estás sujeto. No te pueden meter preso, no te pueden dar multa. Solamente que violes la ley, entonces sí. De esa manera es que no estamos sujetos a la ley. Pero al obedecer la palabra de Dios, al obedecer su santa ley, somos libres, podemos andar por todos lados, hermano, como cuando tú no violas una ley aquí en la tierra, puedes entrar a la estación de policía, entrar y salir y nadie te detiene. Pero si cometes un delito, te andas escondiendo. Así también, si no estás violando la ley no te señala y eres libre, hermano. Así que, ¿cómo se inicia el proceso de la crucifixión del yo? Conociendo por medio de la ley que hemos pecado y que por lo tanto estamos muertos. Pero como muertos
que somos, es necesario para nacer a una vida nueva en Cristo, ser sepultados en las aguas del bautismo. Interesante que Pablo, aquí en Romanos 7, que fue una de las citas que leyó mi hermano, él está hablando de la ley del matrimonio. Y él está diciendo que así como solo por la muerte se disuelve la ley del matrimonio entre un hombre y una mujer, de la misma manera, solo por la muerte espiritual, nosotros podemos pasar a ser de otro. Es decir, cuando nosotros estamos en el pecado, nosotros estamos casados con Satanás. Pero para casarnos con Cristo es necesario que ocurra la muerte, para disolver ese matrimonio que tenemos con Satanás y entonces ser para otro. Fíjense ustedes, voy a leer desde atrasito, desde el versículo 1 de este capítulo 7, porque es una analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Pero de cuál ley está hablando? La ley del matrimonio. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, dice Pablo. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Lo que Pablo está diciendo, para ser de Cristo necesitamos morir. Necesitamos experimentar la muerte, para que disuelva ese matrimonio que tenemos con el enemigo y así pasemos a ser de otro, que en este caso es Cristo. Y aquí entonces viene Pablo y hace la analogía de cómo uno se da cuenta que está realmente muerto o cómo es que uno puede llegar a morir. Y es, dice Pablo, cuando a través de la ley de Dios, las transgresiones de esos mandamientos, uno viene a constituirse en un pecador cuando transgrede esos mandamientos. Y eso tiene que tener una paga. Y la paga es muerte. Y cuando ya nosotros morimos, espiritualmente hablando, y nos bautizamos y nacemos de nuevo, allí venimos y pasamos, dice Pablo, a ser de otro marido. En este caso, Cristo. Es una analogía que él está tomando del matrimonio. Pero el punto es que la ley de Dios, hermanos, juega un papel importante para la crucifixión de ese yo, porque se encarga ella de revelarnos nuestro pecado, hacernos ver cómo estamos espiritualmente hablando, hacernos ver la condición de que realmente necesitamos nacer de nuevo. Sí, porque la ley es perfecta, así lo dice Salmo, es la siguiente lectura. En Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si la ley de Dios nos señala, como ya lo dijo el pastor, si estamos cometiendo algún delito y nos muestra que hay un Salvador que es Cristo Jesús. Y Santiago 1:22 al 25 dice así, vamos al libro de Santiago, capítulo 1, del 22 al 25, dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado
en lo que hace. Sí, no es nada más mirarnos al espejo, dice, y irse ya del rato te olvidas cómo eres. O sea que necesitas para ver cómo eres día a día, te miras al espejo. Así también día a día debemos de ver a la ley de Dios, qué es lo que nos está diciendo, y es la que nos va a señalar si estamos bien o estamos mal. Y la compara con un espejo, porque el espejo nos muestra si traemos sucia la cara o alguna parte del cuerpo. El espejo nos la dice, aunque no nos quita aquella mancha, pero nos señala dónde la tenemos y automáticamente nos está enviando al agua y al jabón, porque es con lo que se quita aquello sucio, con el agua y el jabón. Pero espiritualmente hablando, la mancha del pecado solamente se quita con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que debemos de arrepentirnos y aceptar esa muerte en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesario es, hermanos, que nosotros crucifiquemos nuestro yo, que muramos a nuestro yo, que muramos al pecado, para entonces ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Pero para que esto se dé, la ley de Dios juega indispensablemente el papel de hacernos ver nuestra condición. ¿Cómo el don de profecía se une a esto, hermano Carmelo? Dice aquí en el libro Fe y Obras, página 99, la sierva del Señor dice así: nuestro amor a Cristo será proporcional a la profundidad de nuestra convicción de pecado, y por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, fijemos la mirada en Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, a fin de redimirnos de toda iniquidad. Mediante la fe apropiémonos de los méritos de Cristo y la sangre purificadora del alma será aplicada. El Evangelio de Cristo no da a los hombres licencia para transgredir la ley, porque fue a causa de la transgresión que las compuertas del infortunio se abrieron sobre nuestro mundo. Y estamos aquí hablando precisamente, hermanos, acerca del pecado, qué es el pecado, ¿verdad? Y cómo se puede solucionar el caso del pecado, ¿verdad? Aquí también dice que nuestro amor a Cristo es proporcional precisamente a la profundidad de nuestra convicción de pecado. El Señor Jesús en una ocasión, ¿verdad? Yo pongo este ejemplo porque está en las Escrituras. Fue invitado a la casa de un fariseo llamado Simón a una fiesta que él iba a tener. Entonces entró, ¿verdad? Se sentó y cuando estaba a media fiesta entró una mujer ahí, ¿verdad? Una mujer que todos la catalogaban porque era pecadora, una pecadora que había sido, ¿verdad?, ya perdonada, que había sido limpiada, y en agradecimiento esta mujer le fue y le lavó los pies a Jesús con un perfume muy caro, ¿verdad? Y no cesaba de llorar en agradecimiento por eso. Y los observadores pues veían, ¿verdad?, que pues qué estaba haciendo esta mujer pecadora allí. Entonces vemos aquí también, hermanos, realmente que Jesús le dijo a Simón, ¿verdad?, la enormidad del pecado o la altura, ¿verdad?, del pecado. Y vemos aquí que le dijo que quién debía de amar más, al que se le perdonó mucho, al que se le perdonó poco. Y aquí vemos, ¿verdad?, también la enormidad del pecado. Aquellos que el Señor nos ha sacado de un lugar donde no veíamos la luz, ¿verdad? Realmente vemos, hermanos, la diferencia de una persona que, aunque también, ¿verdad?, porque el pecado no tiene tamaño, entonces vemos aquí, hermanos, que se le ha perdonado más a una persona que ama, ¿verdad?, que ama mucho porque se le ha perdonado mucho. Pero como decía yo antes, el pecado es, y el Señor perdona tanto un pecado chiquito como un pecado grande, que según nosotros lo ponemos así en la balanza. Entonces vemos aquí también que el conocimiento del pecado, ¿verdad?, es cuando nosotros vemos que hay una ley que precisamente nos señala
el pecado. Y ahí vemos también, como le puse yo acá, del Evangelio de Cristo no da a los hombres licencia para transgredir la ley, como hoy en día mucha de la cristiandad tienen, ¿verdad? De que ya la ley esa ya no hay que observarla, no hay que guardarla, porque ya Cristo Él la cumplió y Él la guardó. Pero entonces, como dijo Pablo, entonces vamos a perseverar en el pecado porque no hay ley. En ninguna manera, porque precisamente por el conocimiento que tenemos de la ley es que nos muestra en qué condición estamos de pecado nosotros. Así es que, hermanos, pues seamos agradecidos porque tú y yo hemos salido de un lugar en el cual no veíamos esa luz que ahora vemos y que vamos como dice la Escritura, como la luz de la aurora, ¿verdad? Hasta que el día es perfecto, hasta que el Señor ya venga por nosotros. Pero tomando en cuenta esto que el hermano Carmelo ha explicado, díganos, hermano Carmelo, en este caso, ¿por qué es necesario comprender la ley en toda su extensión y qué debemos discernir al respecto? Bueno, aquí están unos pasajes que tenemos que nos van a explicar, como lo dice San Juan 1:12 y 13, y luego mismo ahí San Juan capítulo 3, del 3 al 5, y Romanos 7:13, y luego 6:16. Nos dice San Juan 1:12 de esta manera. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, aquí vemos que somos creación de Dios, pero miren, hay una diferencia bien grande cuando en verdad somos hijos de Dios. Hemos dado estos pasos que hemos estado hablando el día de ayer, ¿verdad? El paso del bautismo, que allí lo hacemos públicamente, donde el Señor, ¿verdad?, nos dio el ejemplo de cómo vivir una vida nueva. Aunque Él no la necesitaba, pero no lo dio. Aquí vemos también mismo en San Juan 3, del 3 al 5, la experiencia de Nicodemo. Nos dice así, del 3 al 5 nos dice de esta manera. Le respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es que aquí nos está hablando precisamente del bautismo, de la nueva vida que nosotros debemos experimentar. Y también acá vemos en Romanos 7:13 lo que nos dice. Romanos 7:13 nos dice así. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Ahora, hermanos, nos damos cuenta cuando ya pertenecemos al Señor, lo odioso que es el pecado, lo enorme que es eso, nada más que antes no lo veíamos porque precisamente vivíamos en ese ambiente, así es que nosotros creíamos que todo era muy normal. Pero vamos a ver también qué nos dice ahí mismo en Romanos 6:16, que nos dice de esta manera. ¿No sabéis que si se sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahí vemos la diferencia de cómo, ¿verdad?, de vivir en el pecado y de vivir en la obediencia. Y realmente tú y yo, hermano, hermana, pues preferimos vivir en la obediencia porque andamos más seguros y andamos sin siquiera preocuparnos de que algo va a pasar, como por ejemplo los que andan violando el tráfico, ¿verdad? Precisamente con la velocidad. Cuando uno va apurado al trabajo, va apurado uno eso, no vas ni a gusto, hermano. Cuando vas a una velocidad enorme, no vas ni a gusto, nomás vas viendo a los lados a ver si el policía no se aparece por allí, ¿sí o no? Entonces, aquí vemos, hermanos, también la diferencia que hay, el de vivir en Cristo y el de vivir, pues, en el mundo. Así es que aquí yo en lo personal, como te digo, sí había pasado esto, pero esto me hace ver más todavía, porque realmente a veces piensa uno que uno va tranquilo,
va uno creciendo en Cristo y hay veces que el enemigo te tapa algunas avenidas por ahí en las cuales no te das cuenta y uno está viviendo de esa manera. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. ¿Qué dice al respecto el don de profecía, hermano Tony, en la siguiente cita? Sí, vamos a leer lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, página 97. Dice, por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satán y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Han obedecido la orden, salid en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El bautismo dice que al bautizarnos formamos parte de la familia real, la celestial. Y este bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una cita que a lo mejor más adelante la vamos a ver, pero en el Espíritu de Profecía nos menciona que en el plan de la redención se llevó a cabo esa reunión en la cual estuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se llegó a la conclusión o al acuerdo de que fuera Cristo Jesús el que viniera a morir por ti y por mí. Pero al analizar esa cita nos damos cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están al mismo nivel, porque la reunión se lleva a cabo tomándose en cuenta la opinión de uno y del otro. Qué hermoso es formar parte de la familia de Dios, porque en la familia de Dios, formada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta el día de hoy, siguen en esa obra. El Padre perdonando tus pecados en el nombre de Cristo. Cristo Jesús intercediendo como nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo haciendo su parte, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y dándonos la fortaleza y la protección en contra de los ataques del enemigo. Qué hermoso es formar parte de la familia de Dios. Amén. ¿Por qué es necesario comprender la ley en toda su extensión y qué debemos discernir al respecto? Bueno, hermanos, es que cuando comprendemos la ley en toda su extensión, nosotros vemos que la transgresión de la misma nos constituye en pecadores y eso nos lleva a la muerte eterna. Y para esto apareció Jesús, para que todos aquellos que van a morir eternamente, si creen en Él y le aceptan, se convierten en sus hijos y ahora, en la medida en que perseveren, sirviéndole, amándole, guardando sus mandamientos, Él, hermanos, les asegura que tendrán vida eterna. Porque no se trata de una aceptación nominal, es decir, yo creo en Él. Si yo digo que creo en Él, lo voy a mostrar con mi manera de vivir, con mis actos, con mi obediencia. Eso dice que creo en Él. Y entonces es allí donde se refleja mi fe, es allí donde el Señor ve que mi conversión es genuina y es allí, hermanos, donde nosotros nos preocupamos porque aquella ley que pisoteamos y que nos llevó al pecado, ahora tenemos cuidado de no seguirla pisoteando, sino respetarla. Porque en la medida en que la seguimos pisoteando, seguimos muriendo por causa del pecado que nos
que nos constituye la violación de esa ley. Yo creo, hermanos y hermanas, que como Nicodemo necesitamos también nacer del agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios, porque en alguna forma hemos sido transgresores de la ley y en alguna forma, hermanos, pues hemos pecado y somos candidatos a la muerte eterna. Nacer del agua y del Espíritu no es otra cosa que pasar por la experiencia del bautismo. Y el que lo haga, ahí ha iniciado prácticamente una nueva experiencia, una nueva vida. ¿Y qué eficacia, hermano Tony, tiene el mero asentimiento mental de la ley y cómo afecta al alma? Si vamos a leer en Mateo 23, versículos 2 y 3, dice así: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces el mero conocimiento de aquello no nos ayuda, al contrario nos perjudica, porque aquí los fariseos sabían, conocían, y sin embargo no lo hacían. Entonces estaban en mayor pecado. Y ahora el capítulo 5, el versículo 20, dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La cátedra de los escribas y fariseos era la hipocresía. En una ocasión se los dijo el Señor Jesús. Y en Romanos, vamos ahora a Romanos 7, 24, dice así, Romanos 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si yo conozco de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, pero no obro, no hago las obras, no obedezco, estoy en violación, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar del cuerpo de esta muerte? Pero tenemos la lectura siguiente, que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La inclinación de la carne, pues, es al pecado. Pero espiritualmente debemos de fortalecernos y servir a Dios día a día. Si no, miserables de nosotros. Entonces, ¿qué eficacia tiene, hermanos, el mero asentimiento mental de la ley? Ninguna. No tiene ninguna eficacia. No es efectiva. Solamente asumir mentalmente de que la ley de Dios pues es válida, o sí, Dios la prescribió y que es correcto obedecerla, no tiene ninguna eficacia si no se obedece. Si solamente intelectualmente creemos que sí, que hay que obedecerla, que hay que vivir en armonía con ella, si no la llevamos a la práctica, no tiene ninguna eficacia y afecta al alma de una manera negativa. Porque vean cómo Pablo terminó diciendo aquí en ese versículo 25. Así que yo mismo, dijo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, hay aquí una incoherencia, hay un asunto que no me está ayudando. ¿Por qué? Porque yo debo entender que debo obedecer la ley de Dios. Pero por supuesto, hermanos, obedecerla en Cristo. Sin Cristo nadie la puede obedecer. Solamente en Cristo. Amén. Solamente en Él, dice un canto por ahí. Hermanos, es en Jesús que nosotros podemos respetar la ley de Dios y dejar que sus principios de santidad que hay en ella sean parte de nosotros. Y entonces sí, habrá una afectación para nuestra alma de una manera positiva.
Para cerrar el don de profecía, hermano Carmelo, ¿qué dice? Bueno, aquí hay dos citas cortas. La primera está en El Deseo de todas las gentes, página 275, y la otra está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 60. La sierva del Señor dice aquí: en el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. No produce frutos de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestada en la vida. Y el otro dice: la norma debe elevarse y la predicación debe ser de carácter sumamente espiritual para que el pueblo pueda ser guiado a ver la razón de sus debilidades e infelicidad. Muchos son infelices porque son impuros. Solamente la pureza de corazón y la inocencia mental pueden ser bendecidas por Dios. Pero hablando, hermanos, de acá del otro, dice que el mayor engaño de la mente humana consistía solamente en un mero asentimiento de creer. Entonces constituía la justicia. Entonces muchas veces nosotros creemos en el Señor Jesús, pero no damos evidencia de veras de esa fe, de esa creencia, ¿verdad? No damos esas evidencias. Es lo mismo que aquellos escribas y fariseos que conocían las cosas de Dios, que conocían la ley, pero pues no obraban de acuerdo a ella, nomás hablaban, pero no hacían. Y por eso aquí mismo el Señor Jesús les dijo, ¿verdad? Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Exacto. Y no hace. Porque dicen y no hacen. Entonces ahí, hermanos, nosotros que nuestra fe en Jesús, ¿verdad?, vaya acompañada precisamente de la evidencia de las obras. Porque como decía Santiago, ¿verdad?, las obras sin fe pues se echa, y lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos fe porque obramos precisamente, y ese es el resultado de nuestra fe. Así es que el Señor nos ayude a que podamos nosotros tener la justicia de Cristo y no la justicia propia de nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar para que el Señor nos dé, hermanos, esa manera coherente de vivir la vida cristiana, en el sentido de que el conocimiento nos lleve a la práctica. ¿Qué les parece? Oremos. Amado Padre, te agradecemos por hacernos ver cómo se inicia el proceso de la crucifixión del yo, y es conociendo nuestra condición de pecadores a través de la santa ley de Dios, tu santa ley, que es la que tú has dejado como el espejo para mirarnos allí todos los días y ver nuestra condición. Señor, al ver ahora la importancia que tiene la ley en ese morir que debe haber en nosotros, ese morir a nuestra vida pecaminosa, a nuestro yo, al ver la importancia que tiene la ley, te pedimos que en alguna manera cada día nos veamos en ella, pero al mismo tiempo, al ver nuestra condición de pecadores, nos lancemos a tus brazos para pedirte perdón y rogarte que nos transformes y que con tu ayuda y poder podamos respetar esos mandamientos. Señor, danos el privilegio de ser personas que te amemos, que te sirvamos y al mismo tiempo obedezcamos tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada